Una bienvenida más a la ciencia. El capítulo de hoy es un capítulo muy especial porque nos vamos a sacar algunos de los temas no difíciles, pero sí sujetos a bastante debate dentro del estudio de la evolución de la música y la musicalidad. Me había esperado para tocar estos temas porque primero necesitábamos un territorio común, definir música y musicalidad bajo el enfoque de estas disciplinas científicas, cosa que ya hicimos. Y por otra parte, mencionar la relevancia de estudiar la musicalidad desde sus diferentes componentes, es decir, no solo como una habilidad única, sino como diferentes componentes que pueden ser conductuales, cognitivos, culturales, etc. Habiendo pasado por eso, ahora no les resultará extraño que la mayoría de los estudios o investigaciones se centren en un enfoque comparativo a la hora de investigar la evolución de la música y la musicalidad. Un enfoque comparativo nos permite tal vez abordar diferencias o similitudes entre diferentes culturas y encontrar, como habíamos mencionado, conductas universales, por ejemplo, o características universales dentro de los análisis acústicos de la música, o bien un enfoque comparativo en cuanto a las conductas, como mencionábamos en el capítulo anterior, las diferentes conductas o componentes conductuales que forman parte de la musicalidad, o también comparar estos componentes conductuales, cómo se presentan en el humano y en qué otras especies se presentan, establecer analogías y homologías, y esto nos permite rastrear un poco la evolución de estas conductas. Finalmente, el otro enfoque comparativo más popular posiblemente es el que se dedica a los dominios cognitivos. Y aquí es donde entramos a el tema delicado o la sorpresa de este capítulo, que es que cuando se han hecho comparaciones entre las habilidades cognitivas necesarias para procesar la música, para producirla, para sintonizarnos con algún tipo de sonido, etc., generalmente ha sido con el habla con quien se ha comparado la música. Ojo aquí, estamos hablando de la música, que es este componente, que es un producto cultural, pero es un producto también biológico de todas estas habilidades que forman parte de la musicalidad. Aquí vamos a hacer un paréntesis solamente para hacer una anotación. Por mucho tiempo, el estudio de la música se enfocó principalmente en su aspecto cultural, cosa que es tremendamente relevante, pero que a veces se omitía sus rasgos o su naturaleza biológica. Es decir, que la musicalidad es producto de un conjunto de habilidades que al manifestarse nos permiten crear este tipo de sonidos, nos permiten producirlos, nos permiten sentir placer cuando los escuchamos o cuando los estamos ejecutando. Y esta parte es la que por mucho tiempo se mantuvo un poco marginada o tal vez menos estudiada. Cerrando este pequeño paréntesis, continuemos con este debate que es bastante interesante y que en muchos aspectos no ha logrado tener un desenlace, que posiblemente en los siguientes años, en un futuro, vamos a tener más información. Pero bueno, cuando se ha estudiado este origen biológico de la música y que nosotros ya sabemos que está relacionado con componentes biológicos que tienen una historia y una evolución, es por eso que podemos compararlas con su presencia en otras especies y a lo mejor predecir que nosotros, comparados con los grandes simios, tenemos un ancestro común que muy posiblemente hacía percusión en algún tipo de objetos o en su propio cuerpo. Entonces, cuando observamos las comparaciones que se han hecho en los dominios cognitivos bajo este enfoque, encontramos que no todos, pero sí una gran mayoría de estudios se han enfocado principalmente en las comparaciones entre la música y el habla. Esto no es de extrañarnos. Recuerdan que cuando mencionábamos algunas de las características que tiene la música como producto de la musicalidad y producto cultural, mencionábamos aspectos acústicos, hablábamos de su complejidad, hablábamos de que es un sonido significativo, etc. Pues todos estos parámetros generalmente surgieron de los estudios que ya se tenían del habla.
El habla vamos a entenderla como este subproducto del lenguaje humano. El lenguaje humano abarcando muchísimos más componentes que el habla, pero en el caso del habla, pues también es un fenómeno acústico, también es un sonido complejo, también tiene una jerarquía que podemos observar desde las letras, a formar palabras, a formar oración, un párrafo, etcétera, como en el caso de la música. Podemos irnos desde las notas hasta una composición más compleja de alguna melodía. Otros paralelismos que también encontramos es el significado que acarrean este tipo de sonidos acústicos, su valor social, por ejemplo. Entonces, es por ello que no es extraño que las comparaciones se enfoquen entre la música y el habla. Lo que sí genera un poco más de ruido, y es lo que quiero traerles el día de hoy aquí a la mesa, es que muchas de estas comparaciones han puesto en un aspecto, pues, no negativo, pero sí de menor relevancia a la música y la presencia de la música en nuestras vidas. Especialmente porque no se enfocan en la musicalidad, en estas habilidades que mencionábamos, sino en el producto, es decir, en la música, en este sonido. Entonces, aquí quiero mencionar brevemente, porque en los siguientes videos vamos a detallar un poquito más algunas de estas aproximaciones para sacar mayor información que nos permita tener una opinión acerca de con qué hipótesis nos sentimos más identificados o nos hace más sentido. El día de hoy quiero mencionar o principalmente poner un hilo conductor entre lo que hemos mencionado y entre estas aproximaciones comparativas dentro de los dominios cognitivos del habla y de la música. Obviamente, cuando nosotros mencionábamos este enfoque de multicomponentes y mencionábamos que hay otras especies como los grandes simios que presentan algunas de estas características, estamos partiendo de que nuestra búsqueda abarca o se basa en un enfoque sí comparativo, pero también evolutivo. Es decir, nosotros estamos considerando que ese producto que es la música ha sido generado o está presente gracias a una evolución. Posiblemente que en algún momento sí tuvo una función adaptativa que ahora es muy difícil rastrearla en el humano. Esta función adaptativa es difícil de rastrear actualmente porque ahora, como un producto cultural, hay muchísimo más variables que considerar en esta ecuación para explicar la presencia de la música en nuestras vidas. Quiero poner un ejemplo que tal vez no es el más adecuado porque no es muy productivo, pero sí generó uno de los mayores debates en este tema y en muchos de los artículos que se dedicaron a debatir o de alguna manera a intentar confirmar esta propuesta. Esta propuesta surge a principios de los años 90 o mediados de los años 90, me parece, y es propuesta por el doctor Steven Pinker. Él en su estudio o tratando de explicar la presencia de la música en el humano propone la teoría del cheesecake o del pastel de queso. Esta teoría se enfoca más en los aspectos que nos hacen disfrutar la música, que nos hacen sentir un placer cuando la estamos escuchando o bien cuando la estamos produciendo. Y él dice que esto se relaciona o que tiene una explicación que vincula a la música como una especie de desarrollo tecnológico del humano moderno. Es decir, que está presente en nuestras vidas simplemente porque nos gusta, como un cheesecake, ¿no? Un pastel de queso que no tiene ninguna función adaptativa en nuestras vidas o que no la tuvo y que ahora se ha sofisticado y hay muchas variantes, etcétera, de este pastel de queso, pero simplemente por el hecho de que nos gusta. Es decir, dejando de lado cualquier posibilidad de una función adaptativa que genere una modificación o que aporte algo en la evolución del humano como especie o que la haya tenido en otro momento. Esta teoría, por supuesto que se opone a lo que hemos nosotros explicado cuando hablábamos de estos enfoques comparativos entre el humano y otras especies, porque ahí nosotros estamos incluso proponiendo que podemos rastrear y podemos buscar la evolución de estas conductas. Nosotros no nos enfocábamos tanto
en la música como tal, porque asumimos que es un producto de estas habilidades y en lo que nos enfocamos es en buscar cómo y qué otras especies llegaron o tienen o presentan o en qué contextos están estas características conductuales, biológicas, cognitivas, perceptuales, etcétera, que involucran a la musicalidad. Esta propuesta del cheesecake se enfoca más en la música y por eso tiene varias, tal vez no errores, pero sí carencias, que hacen que la propuesta del cheesecake sea bastante flaca a la hora de sostenerse ante argumentos que desde 1873 Darwin planteaba, por ejemplo, con explicaciones relacionadas al apareamiento, el cual se ha observado, por ejemplo, que estas especies que en algún momento mencionamos, de diferentes tipos de aves que muestran o tienen un despliegue que podríamos llamar nosotros como danza y que están relacionados con conductas de cortejo que finalmente llevan al apareamiento y para que ese organismo pueda pasar sus genes a la siguiente generación, etcétera, donde es bien claro el ver una función adaptativa de esta conducta. En el humano no. Y créanme que se han hecho investigaciones muy interesantes que en otros capítulos discutiremos, donde se ha intentado averiguar si, por ejemplo, los profesionales de la música tienen algún tipo de efectividad más notoria o que sobresalga de la media a la hora tal vez de conseguir pareja, lo cual no se ha encontrado como cierto. Y es por eso que estos aspectos culturales que matizan tanto la expresión de la música hacen tan difícil y tan complejo que en el humano actualmente se proponga una función adaptativa clara que tenga la música. Pero no por ello vamos a negar inmediatamente que no tiene ningún valor adaptativo en la presencia del humano. Simplemente por el momento no hay una sola evidencia o una prueba única que diga sí, la función adaptativa de la música es esta. Pero aquí nos falta una perspectiva muchísimo más lejana, es decir, una perspectiva evolutiva donde tal vez sí podamos encontrar ese tipo de referencias. Otra de las propuestas que también se opone a esta visión y propuesta evolutiva de la música y la musicalidad es la que se retoma desde el concepto de Spandrel que surge de la biología. Este concepto simplemente alude a una característica o rasgo que está presente en un organismo pero que carece de una función adaptativa clara. En el caso de la música, se sugiere que está presente pero como un subproducto en la evolución del lenguaje. El lenguaje que sí tiene una función adaptativa clara, a lo largo de su evolución, uno de sus subproductos o resultados fue el hecho de que como humanos generáramos música. Y eso es lo que explica su presencia en nuestra vida. Esta hipótesis, como pueden ver, también se opone a esta perspectiva de considerar que en realidad la música tiene sus orígenes y tiene su curso evolutivo bien particular. Y si consideramos lo que nosotros hemos observado y mencionado, aunque sea brevemente, comparado con otras especies, y también, por supuesto, el gran aporte y las hipótesis que aunque tengan tanto tiempo, Darwin planteó y consideró como relevantes, que aunque estuvieran tal vez más acotados aspectos de reproducción, como las danzas en estas aves que mencionamos, que están relacionadas con el cortejo, finalmente nos da una guía para sugerir que la música, tal vez que aunque ahorita por esta modificación, esta riqueza que le da la cultura, no la podamos poner en una caja y decir esta es la función puntual adaptativa clara que tiene la música, no quiere decir que en otro momento no la haya tenido. Incluso cuando comentábamos de estos hallazgos arqueológicos con los que se cuentan, de estas flautas hechas de hueso, que son muchísimo más viejas que las evidencias que se tienen relacionadas con el lenguaje. Es decir, la propuesta evolutiva de la música y la musicalidad nos sugiere que incluso la música, especialmente las vocalizaciones tipo canto, hayan sido el origen o hayan sido primero
que la manera en la que nosotros hablamos, es decir, que el surgimiento del habla como lo conocemos ahora, estas vocalizaciones complejas. Es decir, que estas vocalizaciones más cerca de lo musical hayan sido un protolenguaje. Y por ello, la relevancia y la importancia de la evolución de la música y de la musicalidad es tal que está anclada incluso previamente a la evolución de lo que después sería el habla. Claro, estas son las visiones que tenemos algunos que nos dedicamos a estudiar estos aspectos. Sin embargo, yo les doy la información de lo que dicen también otras teorías para que ustedes se formen su propio criterio de acuerdo con la hipótesis que les haga más sentido. Para eso saben que siempre les dejo referencias, las cuales estarán incluidas también en este video. Otra hipótesis que también se opone a esta explicación evolutiva de la presencia de la música y la musicalidad es la denominada hipótesis de los recursos compartidos. Esta hipótesis fue propuesta por el Dr. Anirudh Patel por ahí del año 2003 y está basada en una comparación en la organización sintáctica de la música y el habla, la cual, al encontrar varios paralelismos, le llevó a proponer que muy posiblemente los recursos neurales que están detrás de la percepción, la producción del habla, son los mismos en el caso de la música. Es decir, que comparten los recursos o sustratos neurobiológicos que dan lugar a estos dos fenómenos acústicos en el caso del habla y de la música. Sin embargo, al día de hoy existen muchísimos estudios que nos permiten asomarnos y observar el cerebro durante el funcionamiento, es decir, mientras están ya sea percibiendo o produciendo sonidos de habla o sonidos de música, y hemos encontrado que si bien el Dr. Patel tenía razón en algunos aspectos, es decir, que sí encontramos similitudes en algunas regiones que se activan durante la percepción de la música o del habla, también es cierto que se contradice su hipótesis al identificar que la actividad funcional o la manera o el momento en el que diferentes regiones participan mientras estamos escuchando música o habla son distintas. Es decir, sí hay diferencias. Y esto es muy fácil también de entenderlo cuando vemos estudios en neuropsicología clínica, por ejemplo, y vemos patologías que afectan un dominio de manera muy particular. Aquí podemos poner el ejemplo de los diferentes tipos de afasia, es decir, estos problemas para la percepción o la producción del habla, pero que pueden dejar intactos la percepción y la producción de los sonidos musicales. Es decir, esto nos sugiere que si bien hay regiones, como ya mencionaba, que son similares y que en un momento vamos a discutir bien a detalle, también hay otras regiones que no son similares, es decir, que tienen una dinámica funcional que es distinta. Podemos encontrar varias similitudes en estas propuestas. Por ejemplo, casi todas ellas sugieren que la música es un subproducto del habla, es decir, que en algún momento durante la evolución del lenguaje hablado apareció la música y se quedó con nosotros simplemente, como dijo el Dr. Pinker, porque resulta muy placentero. También señalan algo que es cierto y que es que al día de hoy no existe una propuesta teórica que nos hable de una función adaptativa clara que explique la presencia de la música. Y finalmente es que vuelven un tanto inseparables estos dos sistemas, el de la música y el habla. En mi opinión, esto nos hace un poco más difícil el poder estudiar tanto el habla como la música y de manera especial, espero que ustedes también estén pensando en esto, la musicalidad. Es decir, si no les ha surgido hasta ahorita la idea, considerando los videos previos que hemos tenido en el canal, cuando nosotros nos enfocamos en estudiar la música y en tratar de encontrar alguna función adaptativa de la música, nos encontramos ante varios diferentes problemas, como es definir la música según qué disciplina, en qué momento se consideraría que ciertos sonidos que generó el humano pueden ser considerados como música. Es decir, si nosotros ponemos atención, como lo dije desde un inicio, en la musicalidad más que en el producto que es la música,
sí que podemos rastrear estas conductas o estas habilidades en otras especies y establecer estos paralelismos que mencionábamos en un inicio y poder decir hay un ancestro común o posiblemente este ancestro común sí presentaba esta característica pero no esta otra, etc. Es decir, rastrear más información de la que podemos obtener con un registro fósil como puede ser el de las flautas hechas de hueso. A mí algo de lo que me resulta bastante interesante de estas propuestas es considerar un concepto que existe en biología que se denomina exaptación. La exaptación es un concepto que nos habla de la presencia de un órgano o de un mecanismo que aunque actualmente no pueda tener o no se le encuentre una función adaptativa clara, en otro momento sí que la pudo tener. Y el ejemplo que la mayoría de la gente utiliza para referir a las exaptaciones es el apéndice o las muelas del juicio. En este caso, la música como una exaptación podría definirse como algo que sí, actualmente no tiene una función adaptativa clara, pero que posiblemente en otro momento en la evolución del humano sí que la tuvo. En mi opinión, esta teoría o esta propuesta, o mejor dicho, esta visión de la música como una exaptación resulta más armoniosa para integrar todos estos hallazgos que se han observado en los estudios comparativos con otras especies. Los hallazgos que nos hablan de regiones en el cerebro que participan de manera diferente o en momentos diferentes durante la percepción de la música comparado con el habla, y también de todos estos hallazgos clínicos que nos hablan de patologías que afectan un dominio y no el otro. Muy probablemente después de haber revisado brevemente estas teorías se darán cuenta de por qué estos temas se vuelven un poquito candentes o sujetos a debate, especialmente cuando estudian o quieren comparar la música con el habla. Sin embargo, creo que también nos dan un poco de mayor perspectiva u óptica para elaborarnos preguntas acerca del origen de la música, de la musicalidad y cómo podemos estudiarla. También este pequeño video fue una provocación para invitarlos a nuestra siguiente serie que se va a enfocar en poner a prueba con estudios, con experimentos y con los datos que actualmente se tienen la hipótesis de los recursos compartidos. Es decir, ¿qué se sabe actualmente con relación a si estas regiones cerebrales son similares o diferentes y en qué manera cuando se habla de la percepción o la producción de la música comparado con el habla? Y ya veremos si podemos refutar o no completamente esta hipótesis. Así que los invito a que nos acompañen en los siguientes videos donde vamos a estar abordando los temas de los recursos o bases neurobiológicas de la percepción de la música. No olviden consultar la caja de descripción donde podrán encontrar referencias que les dejo como material de apoyo o bien que fueron mencionadas a lo largo del video. Muchas gracias y nos vemos.